Listo. Hola, buenas noches a todos y todas los que están el día de hoy presentes. Primero, agradecer a todas las personas que sacan de su tiempo para poder conectarse y acompañarnos el día de hoy en la presentación. Bueno, dicha presentación la vamos a brindar el doctor Gustavo Bustillo Zelaya, médico general de Lincoln, y mi persona, Andy Palma, enfermero de urgencias de la sede también de Plaza Lincoln. En nuestra agenda el día de hoy vamos a tener como punto número uno, vamos a dar definiciones sobre la patología. Vamos a hablar sobre la epidemiología como segundo punto. Vamos a comentar sobre la prevalencia y ciertas estadísticas a nivel de país y a nivel mundial. Como punto número 3 vamos a tener la etiología, las causas. Punto número 4, la fisiopatología. Como número 5, manifestaciones clínicas, seguido del diagnóstico y tratamiento. Y el séptimo va a ser el caso clínico. Y por último vamos a tener el PAE, que es el plan de atención de enfermería. Le doy la palabra al doctor Bustillo para que demos inicio a la presentación. Bueno, primeramente, muy buenas noches a todos los presentes. Como podemos observar, vamos a diferenciar un poco lo que es el asma, el estado asmático y una crisis asmática como tal. Tenemos por acá y conocemos, así de manera muy breve, que el asma es una enfermedad crónica conocida, ¿verdad?, de las vías respiratorias, que se caracteriza, como todos lo sabemos, por una inflamación y una estrechez de lo que son los conductos de donde se atraviesa el aire a nivel pulmonar. Toda esta estrechez, todo este proceso inflamatorio, lo que nos va a provocar es una sintomatología que lo vamos a ver a continuación en las siguientes diapositivas, pero ¿cuáles son las principales? Personas con dificultad para respirar, personas que llegan a la clínica con sibilancias, que se quejan de opresión torácica y la tos, puede ser diurna y nocturna. Tenemos, ¿verdad?, que se define por la historia de síntomas respiratorios, prácticamente estos que te mencioné. Eso es en cuanto a la definición del asma per se. Luego tenemos el estado asmático y tenemos lo que es la crisis asmática. Aquella crisis asmática, también conocida como la exacerbación, que es algo agudo como tal, un episodio agudo del asma, tiene esa parte sintomática, ¿verdad?, que es lo que nos llega a consulta, ¿verdad? Aquellos pacientes que están de una manera moderada hasta inclusive cuando ya se puede presentar grave y puede poner en riesgo la vida de los pacientes. Se desencadena por varios factores que los vamos a ver a continuación. Esto simplemente es una leve pincelada de lo que vamos a ver. Y vamos a hablar también del estado asmático. Primero estaba comentando lo que era la crisis asmática como tal y lo que es el estado asmático como el trastorno clínico caracterizado por la progresión de síntomas iniciales, aumento en una insuficiencia respiratoria y lo que es el estadio refractario en el uso adecuado, ¿verdad?, y oportuno para un tratamiento estándar. En cuanto a la epidemiología, el asma es una enfermedad crónica, ¿okay?, que con mayor frecuencia se da en el paciente pediátrico, pero eso no quiere decir que cuando nosotros estamos en una etapa de adulto no lo podamos llegar a desarrollar. Es tanto una enfermedad en cuanto a los niños como en el adulto. En Costa Rica tenemos aquí esta imagen, ¿verdad?, que es un estudio, un cuadro comparativo de países, ¿verdad?, de la región, de Sudamérica. Se dice que en Costa Rica hasta en un 10% la población puede llegar, o inclusive un poco más, porque vivimos en una zona, ¿verdad? O usted elige ser rinítico, ¿verdad? Lamentablemente no lo podemos elegir, pero prácticamente como que el clima nos obliga a eso, o es rinítico, o tiene una dermatitis atópica, o es asmático, ¿verdad? Entonces, en Costa Rica, según los estudios, casi un 8, un 10% de la población puede llegar a padecer de lo que es el asma o una crisis asmática.
Bueno, entonces, nada más detalladamente, el asma es una de las enfermedades respiratorias más comunes, como he venido mencionando, de una evolución crónica en la infancia y que, ¿verdad? En su momento les dije que puede andar en un 8, un 10%, que inclusive puede ir en aumento. Esta es una noticia que encontré por ahí reciente, del 9 de mayo de este presente año. Dice que 1 de cada 4 ticos va a sufrir por culpa del asma. Sobre todo, esta es una noticia, ¿verdad? En este pico respiratorio que hemos tenido, recordemos que síntomas respiratorios pueden desencadenar un cuadro asmático, infeccioso viral o infeccioso bacteriano. Entonces, ¿verdad? Es frecuente que lamentablemente en estos casos 1 de cada 4. Entonces estamos hablando que si de 10 personas, casi 2.2 personas van a cursar un cuadro asmático. Y en cuanto a la etiología o algunos de los factores de riesgo asociados al asma, meramente en Costa Rica, tenemos la exposición a alergenos como lo que son el polen, el polvo, ácaros, ¿verdad? Contaminación del aire, personas que fumen o personas que sean fumadores pasivos, la predisposición genética, como les comenté, infecciones respiratorias, sea viral, por aquí tenemos las mascotas también. Y para indagar un poquito más en lo que sería la fisiopatología, declaramos, ¿verdad?, de que la fisiopatología, y se conoce que la fisiopatología del asma es muy compleja. ¿Por qué? Porque este involucra varios procesos que ocurren en las vías respiratorias. No simplemente es esto que, ¿verdad?, que por definición el asma es una inflamación crónica debido a una estrechez, sino que hay muchos factores de fondo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, como les comento, está el tema de edema de la vía respiratoria por algo inflamatorio, que esta inflamación se caracteriza por células inflamatorias. ¿Como cuáles? ¿Verdad? Sabemos que el paciente que es muy atópico, muy alérgico, tiene que haber mucha involucración de lo que son los eosinófilos. Aparte de eso, los linfocitos, mastocitos, por ahí también entran en juego en función lo que son los leucotrienos, que después nos generan esta dificultad en el paso del aire, ¿verdad? Porque son inflamatorios per se. Además, una hiperactividad bronquial, una obstrucción de las vías respiratorias, después, eventualmente, una remodelación de las vías respiratorias, que a lo largo del tiempo, esta inflamación crónica y la obstrucción nos llevan a lo que podría ser cambios estructurales de las vías respiratorias. Y bueno, como todo buen clínico, ¿verdad? Inclusive también los compañeros de enfermería, cuando llega un paciente que dice, bueno, entró a la consulta, ¿verdad? Con la historia que, doctor, me falta el aire, o enfermero, enfermera, me falta el aire, estoy con esa dificultad, estoy con un dolor en el pecho, siento una presión en el pecho, ¿verdad? Son síntomas muy característicos de los pacientes que vienen con ese cuadro asmático. Ya en el examen físico o en la toma de signos vitales, el paciente está taquicárdico, a la auscultación con sibilancia, diaforético, y la típica historia de la tos diurna, que es muy característico, ¿verdad?, en un paciente asmático, diurna o nocturna. Y bueno, para ir profundizando un poco, ¿verdad? Tenemos lo que es el diagnóstico, cómo vamos a actuar nosotros como clínicos, la historia clínica, antecedentes de riesgos antecedentes y factores de riesgo, al examen físico, siempre, ¿verdad? Bueno, independientemente, nosotros aquí, Andy y yo, es un tema de urgencias, tenemos que ser muy directos, pero muy, ¿verdad? Muy cuidadosos con la historia clínica, ¿verdad? Porque nosotros estamos dentro de un servicio de urgencias, un servicio de emergencias, donde hay que ser muy detallados, pero siempre prestar atención, ¿verdad? A la historia del paciente, todo aquello que no solo es de esta semana, sino, doctor, he cursado durante el último año, he cursado durante los últimos meses, y al examen físico, ¿verdad? Siempre a los signos vitales, que ya más adelante en la valoración del triage lo vamos a ver, el examen físico, como les digo, ¿verdad? La auscultación, muy importante, prestarle atención al oído, ¿verdad? Prestarle mucha malicia, ¿verdad? Procurar escuchar
lo que realmente hay que escuchar, no lo que realmente queremos escuchar. Entonces, ser muy cuidadosos con eso. En el examen los exámenes de laboratorio, muy importante, no es simplemente la sintomatología, pero recordemos que la historia clínica y un buen examen físico es casi el 80-85% de eso es ley, ¿verdad? En la medicina, del diagnóstico del paciente, pero siempre es bueno acompañarnos de exámenes de laboratorio, como cuáles importantes, unos 4, así que son vitales, sería un hemograma completo, gases arteriales, ¿verdad? ¿Qué podríamos encontrar en esos gases arteriales? ¿Qué es esperable? Pues un paciente, si viene con una dificultad respiratoria, vendría desaturado, procuraríamos, bueno, esperaríamos encontrar una hipoxemia. El paciente también inclusive puede estar en tema de gases arteriales con una acidosis respiratoria o inclusive con el tema de la PCO2, una hipercapnia. Aparte de eso, los electrolitos, ¿verdad? Que es muy importante, niveles de sodio, de potasio, electrolitos completos, no solo quedarnos con los tres principales. ¿Por qué? Porque estos pueden estar alterados. ¿En qué sentido? Si hay una deshidratación en estos pacientes o debido al uso excesivo de lo que podrían ser los broncodilatadores, porque siempre el paciente viene aquí cuando ya no da más, ¿verdad? Entonces ha estado con el salbutamol, que ha estado con su corticosteroide inhalado. Entonces es importante utilizar estas pruebas. Y ya más adelante, las pruebas de función pulmonar, ¿ok? Que en cuanto a las pruebas de función pulmonar, todos sabemos qué es lo que nos va a llegar a medir, ¿verdad? Que son las capacidades pulmonares cuando yo inhalo y exhalo lo que sería el aire, ¿ok? Una espirometría también nos podría ayudar en estos casos para evaluar el grado de obstrucción de las vías respiratorias y la gravedad del asma. Y si el paciente, ¿verdad? Si tiene la facilidad y quiere saber si está con un cuadro infeccioso, qué es lo que está pasando, podemos ofrecerle lo que sería un cultivo del esputo, ¿verdad? Que normalmente no tiende a pedirse, pero es una opción. Y en cuanto a los estudios radiológicos o radiográficos, tenemos básico, ¿verdad? Una radiografía de tórax PA. Y por ahí también podemos solicitar una lateral, no hay ningún problema. Entonces, para profundizar un poquito más en los estudios, porque más adelante ya vamos a ir abordando en lo que es el cuadro clínico, que es la historia como tal, quiero mencionar esta parte, es importante, ¿verdad? Porque ¿qué esperaríamos nosotros ver en una radiografía de tórax PA? No simplemente es ver los pulmones y el corazón, ¿verdad? Todo eso lo sabemos, sino por qué razón nosotros mandamos la radiografía y por qué yo le digo al paciente, yo te la voy a mandar y qué le voy a explicar, qué esperaría yo explicarle al paciente con un estado asmático. Normalmente esperaríamos una hiperinsuflación de lo que vendría siendo pulmonar, ¿verdad? Aparte de eso, un aplanamiento del diafragma. ¿Por qué? Por una hiperinflación pulmonar. Entonces, el diafragma, todos sabemos que ante una inflamación, pues el diafragma que está abajo se puede ver aplanado, puede haber un aumento, que eso es muy, muy básico y es muy característico. Va a haber un aumento en la trama de lo que es la trama vascular pulmonar, ¿ok? La inflamación crónica de las vías respiratorias y lo que viene siendo una hiperactividad pueden llevar a estos cambios con un aumento del trauma vascular pulmonar. Entonces, esto se debe prácticamente a que hay una dilatación de los vasos que están, ¿verdad? Los vasos sanguíneos en una respuesta a una inflamación y a una obstrucción. Creo que el doctor Saldarriaga tenía un comentario o una pregunta. Sí, Gustavo, vos mencionaste que en los gases arteriales vos ibas a ver a hipoxemia, ibas a ver Una acidosis respiratoria y todo lo demás. Mi pregunta es, ¿eso es lo más común que vas a encontrar inicialmente en los gases? Bueno, eso es muy variable dependiendo de la gravedad, ¿verdad? Del paciente. Si está desaturado, sí esperaría encontrar lo que sería una hipoxemia, ¿ok? ¿Por qué? Porque la misma obstrucción Yo se, estaba un se traba un paciente poco. con un estatus
asmático en la parte inicial, ¿cómo llega? En la parte inicial, que usted recibe un paciente en un cuadro asmático grave, quitémosle el estatus, en un cuadro asmático grave, el paciente viene arribando a su servicio de emergencia. En ese momento que va arribando, porcentualmente, ¿cuál es el hallazgo más común de los gases inicialmente? Yo esperaría, si el paciente viene, ¿verdad?, con esa crisis, una dificultad, lo más notable y lo más notorio en cuanto a lo que yo he experimentado es que el paciente viene desaturado, ¿verdad?, porque no tiene un buen paso del aire. Entonces yo esperaría que tuviera una desaturación, una hipoxemia, ya en un estado crítico. Si es un estado asmático, que el paciente no viene grave, que no viene cianótico, que no viene con una dificultad muy franca, esperaría que el pH no está alterado. Estoy totalmente de acuerdo. Lo primero que hacen los pacientes es hiperventilar, y aunque sea no, es transitorio, pero para que no se desvíen en el diagnosticar en esos gases, y no es un estado asmático severo. Lo primero transitoriamente que hacen es una alcalosis respiratoria. Es lo primero, es muy transitorio, pero es inicial. Y muchas veces los pegamos en ese episodio transitorio, y por ver los gases y no interpretarlos adecuadamente, pensamos en alguna otra situación. Sigamos, tranquilo. Bueno, para continuar, vamos a ver cuáles son los objetivos del examen físico. Y en examen físico me refiero tanto al examen que va a realizar el médico general al que va a realizar el enfermero en el área de triage. Vamos a tener que evaluar la severidad de la crisis según la escala establecida por cada servicio. Aquí vamos a valorar si vamos a encontrar a un niño, en este caso, vamos a involucrarlo en el caso de niño, que es el que tenemos el día de hoy. Vamos a ver si el estado de conciencia, cómo se encuentra. Vamos a ver si tiene una incapacidad para hablar, para deglutir, para tolerar estar sentado, o el niño pasa constantemente en que quiere estar acostado, o que hay presencia de sonidos respiratorios o uso de los músculos accesorios. Y además de esto, podemos ver también en esta severidad, también si se encuentra con cianosis o si hay presencia de diaforesis. En el punto número 2, vamos a evaluar lo que es la esfera mental. Acá vamos a evaluar el grado de repercusión que va a existir en la parte si hay falla ventilatoria. Aquí podemos clasificarlo con varios tipos de niños que podemos encontrar. Podemos encontrar al niño que va a estar consciente y que va a estar coherente, que va a estar activo. Vamos a encontrar al niño irritable y colaborador. Y vamos a encontrar también al niño irritable, incontrolable por los padres, que además también se va a encontrar somnoliento. Vamos a tener, en el punto número 3, vamos a evaluar la severidad del compromiso ventilatorio. Acá, vuelvo a mencionar, vamos a ver, por ejemplo, si se encuentra con un aleteo nasal, si se encuentra utilizando los músculos accesorios, incrementando lo que es el trabajo respiratorio. Vamos en el punto número 4 a evaluar el estado hemodinámico y su repercusión a nivel sistémico. Si el niño se encuentra deshidratado, si se encuentra taquicárdico, si se encuentra con una saturación disminuida. Y por último, el punto número 5, vamos a identificar las complicaciones. ¿Qué complicaciones nos puede originar ese paciente cuando nos ingresa al área de urgencias, o si tiene antecedentes de algún internamiento o alguna complicación anterior? Vamos a tener el tratamiento, vamos a dividirlo en dos. Tenemos el tratamiento no farmacológico, que va a ser evitar el tabaquismo activo y pasivo, evitar la contaminación intradomiciliaria y los alérgenos sensibilizantes, el esquema de vacunas que esté completo, tanto en el niño como en el adulto. La natación es un tratamiento que ayuda a controlar el asma, evitar exposición a animales en caso de que la persona sea alérgica. Vamos a tener también lo que va a ser el tratamiento farmacológico, que vamos a tener varios grupos. Principal, lo que es la parte del oxígeno, vamos a hablar de esteroides, broncodilatadores, anticolinérgicos, adrenalina y sulfato de magnesio. Eso ahorita lo vamos a mencionar más adelante en el manejo del paciente más específico. Ahora vamos a pasar a lo que es el caso clínico. Es un paciente masculino de 5 años y 4 meses de edad que ingresa al área de triage en compañía de la madre, acude al servicio de urgencias. La madre refiere que el niño desde hace 2 días presenta síntomas respiratorios. Al segundo día presenta síntomas diurnos y nocturnos de forma abrupta. La madre no ve resolución con el tratamiento crónico y por eso acude a nuestro servicio de urgencias. En la valoración de triage es importante, ¿verdad? En lo que es la parte de la historia clínica, hay puntos muy importantes para lograr saber qué está sucediendo con este paciente. En esto es importante saber cuál es la severidad, por ejemplo, de los síntomas, cuántas crisis ha tenido, por ejemplo, en este caso el niño durante un año, o cuándo fue la última crisis, saber si tuvo hospitalizaciones
previas y qué número de visitas tuvo al área de urgencias por crisis asmáticas en los últimos años. En la historia clínica, el paciente es conocido asmático con un tratamiento crónico de beclometasona y salbutamol. Tiene antecedente heredofamiliar por parte de la madre, que es asmática también. El niño es alérgico a la amoxicilina y tiene cirugías conocidas de una adenoidectomía y una amigdalectomía. El esquema de vacunas se encuentra completo. Aquí contamos el esquema usual y también las vacunas de COVID. Cuenta con el esquema completo. Vamos a tener en la parte hemodinámica los signos vitales. Tiene una presión arterial de 98/68, una frecuencia cardíaca de 132 latidos por minuto, una saturación de 91%. El niño se encuentra febril en 39 grados, una frecuencia respiratoria en 32 respiraciones, un peso de 19 kilogramos y una talla de 105 centímetros. Los hallazgos que vamos a tener en la parte de los signos y síntomas se va a encontrar con taquicardia, disnea, refiere cefalea, presencia de diaforesis, refiere odinofagia, ha estado con tos productiva, se encuentra febril, está con fiebre, mucosidad y abundante esputo y con dolor corporal. También vamos a ver un niño que se encuentra irritable. Al examen físico que podemos encontrar, acá es importante mencionar que el examen físico es de gran importancia en el triage y es lo que tenemos que ir creciendo más en el área de enfermería, ¿verdad? Hacer un examen físico completo con su inspección, con su palpación, con su percusión y la auscultación, porque somos el primer filtro. Entonces, la clasificación que nosotros brindemos a este paciente es importante. El niño se encuentra consciente, alerta, orientado, irritable. Tenemos un Glasgow 15-15. En la auscultación hay presencia de sibilancias, tiene un abdomen blando y depresible. Con todas estas hallazgos, la clasificación por enfermería es una clasificación en rojo y vamos a tener la escala que nos va a colaborar para darnos una guía, que es la escala pediátrica de alerta temprana, donde vamos a tener como punto número 1 el comportamiento. Se encuentra irritable, pero consolable. Cardiovascular. Vamos a tener también un llenado capilar igual a los 3 segundos. Va a estar diaforético, va a estar pálido. En la parte respiratoria va a tener la respiración aumentada, usado de los músculos accesorios. Vamos a tener un puntaje de 1 y un puntaje adicional que es muy importante, que lo mencioné anteriormente. Es importante saber cuántas intervenciones ha tenido este paciente anteriormente, cuántas visitas al área de emergencias, cuándo fue la última crisis y también si ha estado usando su tratamiento crónico, saber cuántas veces ha utilizado o qué dosis ha utilizado del medicamento. Bueno, mencionarle a todos que este es un caso hipotético, ¿ok? Que quisimos como agarrar muy buena información para presentar un caso que tuviera, ¿verdad?, mucho que ofrecer. Ya la valoración del triage nos dio mucha información, entonces voy a ser muy puntual. Es un chico que se llama Tiago, de 5 años y 4 meses, que viene con la mamá. Dentro de los antígenos, perdón, dentro de los antecedentes patológicos personales, tenemos que es asmático, ya con un tratamiento de base que utiliza beclometasona, 2-PUF, más salbutamol en caso de ser necesario. De antecedentes heredofamiliares, mamá
asmática, ¿verdad? Y entra ese factor genético. Dentro de los no patológicos tenemos que es alérgico a la amoxicilina, que cuenta con un esquema de vacuna nacional completo. Dentro de las cirugías, adenoides y amígdalas, ¿verdad? Una resección. Y tenemos por aquí que el paciente comenzó se diagnosticó asmático, empezó con ese cuadro, con esa sintomatología de sospecha de asma y fue diagnosticado desde los 3 años y 4 meses. Entonces, aproximadamente ya lleva con con esta patología, con esta molestia, 2 años. Desde que se debutó en el año 2021, durante la pandemia, ha utilizado tratamientos, el crónico que mencionamos, el Montelukast también durante las noches, a una dosis baja, ¿verdad? Por ser un niño de 5 años. Y durante este periodo, desde que fue diagnosticado hace 2 años, ha tenido 2 internamientos, ¿verdad? Después de lo que ha sido durante la finalización de la pandemia y lo que ha sido la pospandemia, una debido a una infección viral, el rinovirus, durante el año 2022, y durante lo que va de este año, lo internaron por una influenza de tipo A más un virus respiratorio sincicial durante el inicio de año. ¿Qué pasó con Tiago durante el 2022? Tuvo más de 6 visitas al servicio de emergencias, donde sí fue abordado, ¿verdad? Tuvimos el rescate. Durante lo que va del año ha tenido más de 4 visitas al servicio de emergencias. ¿Y qué es lo que genera esto? Tanto para él como para la familia, pues genera una ausencia escolar, la familia se preocupa, ¿verdad? La familia se agota, simplemente también hay preocupación, empieza una tosecita alérgica y ya los padres pues empiezan a preocuparse de que ya tal vez está nuevamente con ese estado asmático, entonces son cosas que quedan ahí de fondo. La última hospitalización fue la hospitalización número 1 fue el año 2022 que le mencionaba. En ese momento, Tiago había tenido más de 6 visitas al servicio de emergencias con los síntomas característicos. Llegó con la dificultad respiratoria en la mañana, una tosecita en la noche, ya que se volvía muy intensa, muy molesta. El paciente ya tenía esa sensación de presión en el pecho. Ya no veías a Tiago jugar, ¿verdad? Según refería a la madre, Tiago no jugaba porque si ya empezaba a correr, ya le daba temor porque empezaba a toser, entonces eso ya lo limitaba a Tiago a correr. La sensación de cansancio, esa hospitalización, la número 1 de las 2 que hemos tenido con Tiago, duró 4 días con el proceso infeccioso viral por el rinovirus. En su momento, en el primer internamiento, se le abordó con lo que sería salbutamol, con la dexametasona como un corticosteroide intravenoso, inclusive sabemos que se puede utilizar intramuscular, y con el suplemento de oxígeno, ¿verdad? Porque para que lo hayan internado, créanme que seguramente este chico estaba desaturado. Entonces, para suplemento utilizamos el O2 y bromuro de hipatropio fue el abordaje en ese momento en la hospitalización. ¿Con qué es? Igual con la beclometasona, que ha sido el tratamiento crónico que ha tenido él durante estos 2 años, y el salbutamol. Por ahí yo les había puesto el Montelukast, lo que pasa es que el Montelukast es de uso reciente, después de la segunda hospitalización. Y se le comentó a los padres, ¿verdad?, de que ya había sido diagnosticado, de que ya va el tema de la primera hospitalización y que sería bueno que interviniera en este caso no el pediatra, sino el neumólogo. Entonces se le hizo una referencia, según indicaba la madre, a neumología. Ya de lo que es este año, cursó con la segunda hospitalización, eso fue a inicio, fue en marzo, ¿verdad? Como venía empezando el año, ya llevaba, ¿verdad?, un número considerable, ya llevaba 4 visitas en el servicio de emergencia. Estamos hablando de que marzo es el mes 3, entonces ya iba uno más, ¿verdad?, sobre lo que es la cantidad de meses, ya íbamos 4 de 3. Entonces, igual, la misma historia, Tiago con la tos diurna, la tos nocturna, a pesar del uso de tratamiento, la misma sintomatología, que le dolía el pecho, ya lo notaban con la dificultad respiratoria, con la sensación de ahogo, con la sensación de cansancio, y ya veías a Tiago nuevamente, ¿verdad?, que no era el mismo, que ya el tratamiento no le estaba haciendo el efecto, que era el deseado, no tenía la misma energía en el kinder, y todas estas cosas notorias en cuanto a la parte del ejercicio. Esta hospitalización duró un día más en comparación a la que tuve en noviembre. Sí fue desencadenada por otras infecciones. En este caso no fue el rinovirus, fue la influenza de tipo A en este caso y lo que era el virus respiratorio sincicial. En este caso, a Tiago no se le utilizó lo que era dexametasona. Sí le utilizaron el salbutamol, ya decidieron utilizar un corticosteroide un poco más potente, que fue la metilprednisolona. Aparte de eso, no había mejoría, se utilizó el sulfato de magnesio intravenoso y siempre, ¿verdad?, por el tema de saturación, por la dificultad que tenía él respiratoria, por el uso de músculos accesorios que refería la madre, ya se tomó la decisión de seguir con el O2 suplementario, el oxígeno. Y en este caso, como les comentaba, a diferencia de la primera hospitalización, ya se tomó la decisión de añadirle lo que era el Montelukast, igual, egresado con beclometasona y el salbutamol, ¿verdad?, en caso de ser necesario. Y cuando viene con nosotros,
¿verdad? Eso es como una breve pincelada. Nosotros sabemos que los padres siempre, cuando vienen con el chico, de entrada es, doctor, es que esto no había pasado, y ya, ¿verdad? Indagamos un poco en la historia. Yo les comenté al comienzo que sí sería bueno, si es cierto, nosotros estamos en un servicio de urgencia / emergencia, entonces tenemos que ser muy puntuales, pero siempre es bueno, ¿verdad? Como clínicos, conocer esas historias. ¿Por qué? Porque no vamos a repetir medicamentos. Entonces la idea es escuchar un poco esa historia, y ya la visita nuestra que tuvimos de Tiago es que la madre refirió que inició con síntomas respiratorios diurnos y nocturnos nuevamente, de manera abrupta el día de ayer, ¿verdad? En su momento. ¿Cuáles síntomas? Ya él refería a una tos productiva, dificultad respiratoria, venía con dolor de garganta, igual el mismo decaimiento, el mismo cansancio, uno lo veía que ya no era el mismo, que no se ejercitaba bien el día previo, y ya estaba presentando disnea. Aparte de esto, la madre ya decía, doctor, ha estado con escalofríos. ¿Por qué? Porque vemos en el triage que Tiago entró al servicio con una temperatura de 39 grados. Luego tenemos que no tenía mejoría con el tratamiento, ¿verdad? Que se le había mandado, la beclometosana no le estaba resolviendo, y tampoco el salbutamol. Entonces ya la madre decidió traerlo al examen físico, muy puntual, porque se había mencionado previamente. Igual el paciente estaba alerta, estaba euneico, sí tenía ahí un poquito de dificultad respiratoria, pero aún así se lograba, ¿verdad? Se veía euneico, estaba febril con 39 grados, taquicárdico, con una saturación del 91%, ya estaba utilizando músculos accesorios, a nivel de oído estábamos bien, no había alteraciones, faringes, estaba hiperémica, ¿verdad? Porque recordemos que este chico hay algo infeccioso de fondo, ¿verdad? No es simplemente el estado asmático. Entonces ese cuadro infeccioso, lo más probable es lo que a Tiago le estaba generando este estado asmático que estaba iniciando. Ruidos cardíacos, bien, a nivel cardíaco se auscultaba bien, y al momento de auscultar a Tiago, en esta ocasión sí habían sibilancias muy marcadas, muy audibles. Entonces por eso yo al comienzo les decía, hay que escuchar lo que realmente se escucha, porque a veces nosotros, ¿verdad? Por el acelere que tenemos en un servicio de emergencias, no escuchamos detalladamente, que es un error. Entonces en este caso sí se escuchaban las sibilancias bilaterales. En este servicio optamos de manera inmediata, al ver el estado de Tiago, de utilizar, ¿verdad? Conforme a la edad de él y el peso de él, a una dosis de 0.3, utilizamos la dexametasona y le administramos 4 miligramos intramusculares. Utilizamos, ¿verdad? Nosotros estamos aquí en un servicio de urgencias a nivel privado. En su momento, pues me imagino que Tiago, no me comentó la mamá, tuvo una hospitalización a nivel de la caja, por eso el uso de clometasona. Entonces nosotros optamos utilizar la budesonida. No voy a decir qué tipo de casa farmacéutica, porque no me están pagando, ¿verdad? Para darle publicidad. Utilizamos lo que era la budesonida, fueron 3 ciclos con mascarilla. Utilizamos el salbutamol de manera de rescate, porque aún así Tiago, pues, ¿verdad? No remontaba. Utilizamos 0.5 cc de salbutamol con un cc de suero fisiológico, y lo alternamos entre ciclos, ¿verdad? 20 minutos, descansamos durante 1 hora. Metilprednisolona de igual manera intravenosa, y como Tiago venía con fiebre, aprovechamos, ¿verdad? Tenemos que bajar con esa temperatura, porque no queríamos que, a pesar del tema asmático, pues nos convulsionara, porque ya estaba en 39 y la edad del paciente son 5 años. Entonces le administramos, conforme al peso de él, la paracónica intravenosa. Lo que mencionábamos, el hemograma, la PCR, la radiografía de tórax, igual optamos por hacerle 2 posiciones, y dentro del plan ya le dimos a la madre una educación, nuevamente una referencia a la cita, para que tuviera cita control con neumología. ¿Para qué? Para ver, ¿verdad? Aquí se le hizo lo básico, ver si es necesario hacerle las pruebas de función pulmonar, ya que el especialista como tal tomará las decisiones, o qué estudios extras de enviarle al paciente. Y claro, ¿verdad? Aquí siempre son bienvenidos. Se le dice al paciente, si usted ve que durante la madrugada, durante el día siguiente no hay mejoría, aquí lo recibimos. Y los signos de alarmas clásicos. De importancia, ¿cuál es el objetivo del tratamiento que se le ha enviado a Tiago desde el servicio de emergencias? No necesariamente, ¿verdad? Yo es porque hablo de mi condición, pero como clínico general, consulta externa, visita domiciliar, como usted quiera abordar al paciente, entonces siempre hay que tener un objetivo del tratamiento y de por qué yo se lo estoy mandando y qué es lo que yo quiero con ese tratamiento. Entonces sabemos que lo primero, ¿verdad? Está de más decirlo, es controlar los síntomas, ¿verdad? Que ese paciente se vaya a casa sin la sintomatología con la que vino y se vaya ser resolutivos con el problema. Reducir el riesgo de futuros problemas, y que no tenga una limitación en la calidad de vida, ¿verdad? Porque el paciente asmático, como ustedes ven, no puede ni hablar porque empieza a tose que tose, no puede ni irse a trotar, ¿verdad? Si le gusta hacer, correr, ser ahí fit, no lo va a lograr. Entonces, eso es uno de los objetivos para el paciente. Entonces, yo pregunto y les pregunto a ustedes y le pregunto a todo el mundo, a los neumólogos, ¿realmente nosotros estaremos logrando un buen control en estos pacientes? Yo, en lo personal, considero que no, ¿verdad? Todavía hay muchos factores de riesgo que desconocemos, ¿verdad? Por temas de paciente. A veces la educación al paciente no es que tal vez nosotros no se la estemos dando como debería ser, sino que cada quien interpreta las cosas de manera diferente. Entonces tal vez el paciente uno le explica, pero él llega a casa y tiene lo que sería una falla o una mala técnica en la administración del mismo tratamiento que se le está dando. Entonces por eso hay que ser muy enfáticos, educar muy bien al paciente para que tenga una muy buena adherencia. A veces todos podemos pecar, sea un diagnóstico erróneo. También ver las comorbilidades. También hay personas, ¿verdad?, a nivel privado que no pueden con el tema del tratamiento que se le envía desde acá por bajos recursos. Entonces a veces no se está logrando por esa parte lo que sería el tratamiento adecuado, o no se le está dando el tratamiento, ¿verdad? Porque todo paciente, todo individuo, sabemos que no hay que darle clometazona salbutamol. No, hay que saber y conocer cuál es el tratamiento idóneo, ¿verdad? Y no dar el tratamiento erróneo al paciente. Y esta es una imagen que encontré por ahí, ¿verdad? En internet, que me llamó mucho, perdón, que me llamó mucho la atención.
en esta diapositiva, como vemos el enunciado, ¿verdad? Nos dice de el ciclo, bueno, la patogénesis y el ciclo inflamatorio en lo que vendría siendo el asma. Entonces, no tengo el puntero aquí, pero ahí donde ¿verdad? Lo voy a traducir de una vez, tenemos los desencadenantes, que luego, ¿qué es lo que me genera? Hay una inflamación episódica, ¿verdad? Debido a esos desencadenantes, lo que hemos mencionado, alergenos, polvo, ácaros, tabaquista pasivo, todos estos desencadenantes me generan una inflamación episódica, ¿ok? De las vías aéreas. Hay un daño en el tejido, luego tenemos lo que son síntomas transitorios, luego pasamos a lo que es una remodelación del tejido, y por ahí tenemos, ¿verdad? Lo que son unos cambios patológicos persistentes que me llevan a lo que es una función respiratoria en estado, vamos a ver, estacionario. Y luego en la B, yo previamente lo había mencionado, tenemos que a lo largo de lo que es, bueno, dice por aquí, estructura del tejido pulmonar, ¿verdad? Y las relaciones funcionales. Vemos ahí una línea de tiempo. Vemos que la línea roja, a medida pasa, ¿verdad? O conforme pasa el tiempo, va en aumento los cambios patológicos acumulativos, ¿verdad? Que el paciente va presentando en su vida. Y vemos en la línea amarilla cómo la función respiratoria pues va teniendo un descenso, ¿verdad? Por un daño tisular, por un daño debido a la inflamación. ¿Cómo podemos lograr un buen control? En la siguiente diapositiva, esta es una imagen que yo saqué del GINA. Entonces, normalmente GINA nos dice lo siguiente. Nos dice, lo primero hay que evaluar, ¿ok? Con el diagnóstico, el control de los síntomas y factores de riesgo, incluyendo si son funcionales, la técnica de inhalación y la adherencia, ¿verdad? Y la preferencia del paciente. Luego este ciclo nos pasa a lo que es al ajuste del tratamiento, la medicación o el medicamento para el asma, siempre y cuando, ¿verdad? Procurar que no sea un tratamiento erróneo, sino el que le resuelva al paciente, una estrategia no farmacológica que por ahí adelante, ¿verdad? Mencionamos la natación, mencionamos evitar el tabaquismo pasivo y todas estas cosas que previamente ya habíamos mencionado, y tratar los factores de riesgo modificables. Luego pasamos a la otra etapa del ciclo, que es como revisar la respuesta que estamos teniendo de este tratamiento o de este abordaje o de esta terapia, ¿verdad? Dual o triple que queramos utilizar en estos pacientes con estado asmático, paciente muy atópico, ¿verdad? Que sabemos. ¿Y qué es lo que hay que ver? Si realmente nos está resolviendo los síntomas. Si Tiago regresa a los 2, 3, 4 días, 4 semanas, hay algo que no está saliendo bien. ¿Okay? Entonces, ver si realmente la respuesta era deseada con los síntomas, como les mencionaba, bueno, me adelanté un poco, las exacerbaciones, los efectos secundarios, como sabemos, lamentablemente el salbutamol sí nos saca de crisis, pero bueno, típico, ¿verdad? Las palpitaciones, muy característica. Doctor, no me pongas salbutamol porque vieras que es que me da... Ay Dios, vieras cómo estás, hay que sacarte de ahí, entonces uno tiene que ver cómo hace, ¿verdad? Entonces, eso por esa parte y también quitarle el miedo al paciente, ¿verdad? Porque como sea, resuelve. La satisfacción del paciente con el tratamiento y el abordaje que se le está dando y la función pulmonar, ¿verdad? Ver cómo está esa función en el paciente. Y bueno, por aquí también encontré esta engina, ¿verdad? Ya hablando e ir aterrizando en lo que es el tratamiento en el paciente, tenemos lo que serían medicamentos de control, que son los tratamientos que el paciente debería utilizar de manera diaria. ¿Por qué? Porque lo que buscamos es reducir, ya sabemos la definición, inflamación crónica de las vías respiratorias. Entonces lo que buscamos son esos medicamentos, ¿verdad? ¿Con qué lo logro yo? Con corticosteroides inhalados, con broncodilatadores de acción prolongada. Por ahí hay unos ejemplos, no voy a profundizar mucho porque nosotros los conocemos en su mayoría. Fui muy enfático y muy puntual en el tema de los leucotrienos, ¿verdad? Entonces, por eso utilizamos el Montelukast con Tiago como nuevo tratamiento adicional. Perdón. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Tenemos aquí los leucotrienos. El objetivo con estos medicamentos es que bloquean la acción, ¿verdad? Valga la redundancia, de los leucotrienos, que esta sustancia lo que causa son una inflamación en las vías respiratorias. Luego tenemos los de rescate, el salbutamol, que se utiliza para aliviar síntomas agudos, ¿verdad? Y nos ayuda a abrir las vías respiratorias. Bueno, antiinflamatorios. Y bueno, para ir aterrizando, tenemos la medición del estado del control del paciente, ¿verdad? Ver qué es lo que está pasando, ¿verdad? La función de pulmonar, esta la había dejado por ahí rebotando en el ciclo del tema de la patogénesis o del abordaje como tal de GINA según con las nuevas guías. Entonces, la función pulmonar, ¿cómo yo voy a saber de que Tiago realmente me está resolviendo? Bueno, pues se manda el tema, ¿verdad? La espirometría, no solo Tiago, sino cualquier paciente en un estado asmático. La espirometría, que es una prueba muy común utilizada, porque ya sabemos que nos evalúa lo que es la función pulmonar en pacientes asmáticos. Entonces, por ahí, ¿qué se esperaría? El paciente, si no está resolviendo, pues ya no quiero indagar mucho en eso, ¿verdad? Ya habría una disminución en lo que sería la FEV1 en relación en cuanto a esto, ¿verdad? En el primer segundo. Ya luego también puede haber una disminución en la FEV1, ¿verdad? Sobre si no me equivoco, la FV, creo que era la CVF, ¿verdad? Por esa parte. Entonces, por ahí vemos si realmente el paciente está teniendo una buena adherencia, un buen control,
¿verdad? Con todo lo que previamente les había mencionado, que al final buscamos eso, no solo es el rescate, sino el mantenimiento del estado del control, ¿verdad? Con esto me refiero a que el paciente ya no tenga esa dificultad para ejercitarse, no sea ausente de lo que es tanto laboral como a la escuela, ¿verdad? Porque impacta mucho en la educación, los síntomas que ya dejen de ser, bueno, que vayan siendo menores, tanto nocturnos como diurnos, y visitas reiterativas, ¿verdad? Que yo les dije, no es simplemente sacarlo porque no queremos que Tiago venga a los 4, a los 5, o no simplemente Tiago, sino cualquier paciente con ese estado asmático que regrese a los 3 días, ¿verdad? Porque simplemente sí le di un chancecito al tratamiento, pero definitivamente tiene esa recaída. Y las exacerbaciones, ¿verdad? También dar con ese punto, porque a veces las exacerbaciones nosotros las tenemos enfrente y no sabemos que esa es realmente la causa. Para continuar, vamos a ver ahora lo que es el plan de atención de enfermería. En el plan de atención de enfermería a veces hay mucho desconocimiento. Creo que de todos los que estamos acá presentes, algunos no conocen qué es el plan que realiza el enfermero o la enfermera en cada uno de los servicios. Porque el plan de atención de enfermería se realiza en cualquier servicio y también realizamos diagnósticos. Esto es un instrumento que utilizamos en el cual documentamos, comunicamos la situación del paciente, vemos los resultados que podemos esperar, las estrategias, cuáles van a ser las acciones que podemos tomar como enfermeros y enfermeras profesionales, las indicaciones, intervenciones y además de esto, la evaluación de todo esto anterior. Es importante, ¿verdad? Lo que es el plan de atención de enfermería, comentando con una compañera de medicina general un día de estas emergencias, me decía, qué interesante y qué importante, porque ahora entiendo por qué cada uno de ustedes, enfermero o enfermera, cuando administran un medicamento, si ese paciente no ha mejorado, ustedes nos comunican, doctor, doctora, el paciente persiste con el dolor, no hay todavía un buen manejo. O, por ejemplo, otra de las acciones de las tantas que realizamos, que vemos cómo está hemodinámicamente y lo comunicamos, si hay mejora o no hay mejora, ya sea con el tratamiento, con las acciones tanto de enfermería como de medicina general. Vamos a ver acá el primer diagnóstico de enfermería, el cual es la hipertermia relacionada con el proceso de la enfermedad. Recordando lo que es los signos vitales del niño, recordemos que se encuentra febril. Vamos a tener una planificación en las acciones que vamos a ejercer como enfermería, el cual va a ser la regulación de la temperatura. Las actividades, NIC, que van a ser las acciones que vamos a realizar como enfermeros o enfermeras. Vamos a comprobar la temperatura al menos cada 2 horas, según corresponda. Observar color y la temperatura de la piel. Administrar antipiréticos si está indicado en las distintas vías de administración, ¿verdad? Más comunes, puede ser intravenoso o vía rectal. Después de estas acciones realizadas, tenemos que ver si logramos un objetivo, que el objetivo nuestro, en este caso, vamos a tener un indicador. Nuestro indicador va a ser la termorregulación, porque estamos ahorita con este indicador alterado. Vamos a tener un criterio de evaluación NOC, donde vamos a tener dos. Vamos a tener la cefalea, que nos refirió el usuario, y vamos a tener la somnolencia, que es un signo que observamos también en el paciente. La cefalea, en este momento, se encuentra en un grado sustancial y la somnolencia en un grado leve. En lo que es la evaluación del logro, de ver si las acciones realizadas anteriormente logramos cumplir ese objetivo. Logramos que esa cefalea pase de un grado sustancial a ninguno y la somnolencia que pase de una categoría leve a ninguno. Como segundo diagnóstico, vamos a tener la limpieza ineficaz de las vías aéreas relacionado con la mucosidad excesiva. Igual, recordemos que el paciente se encontraba con sibilancias, es con gran cantidad de esputo, con una mucosidad abundante. ¿Cuál va a ser nuestro plan? Nuestra planificación NIC, nuestra acción principal, va a ser la monitorización respiratoria. Y de esto vamos a tener nuestras actividades, las acciones que vamos a realizar, que esos son un poquito de las acciones que podemos realizar en este plan. Vamos a monitorizar y auscultar los ruidos pulmonares. En lo que es la auscultación de los ruidos pulmonares, es importante saber que el paciente, por parte de enfermería, debe ser auscultado desde el principio, desde el área de triage. ¿Por qué? Porque si va a pasar el paciente por una nebulización, tenemos que saber el antes y el después de la nebulización en este caso, a ver si encontramos una diferencia, si hay mejoría, o si no encontramos alguna diferencia con el tratamiento que se le administró en un caso como este. Monitorizar la frecuencia y el ritmo respiratorio. Administrar oxígeno o tratamiento nebulizado según indicación. Evaluar el movimiento torácico, observando la simetría, utilización de los músculos accesorios, retracciones de músculos intercostales y supraclaviculares. O lo que mencioné anteriormente, que también es muy común en niños, lo que es el aleteo nasal.
auscultar los sonidos pulmonares después de los tratamientos para de esta forma apreciar los resultados. Como les mencioné anteriormente, ver si logramos completar un objetivo con las acciones que realizamos. El indicador que vamos a tener con este diagnóstico se basa en el estado respiratorio, en la permeabilidad de las vías respiratorias, lo cual vamos a tener un criterio de evaluación y una evaluación del logro, que ambas pertenecen a lo que es la parte del NOC. Vamos a tener primero, que es la acumulación de esputos, que encontramos en un grado sustancial, y vamos a pasar en la evaluación del logro, vamos a pasar esa acumulación de esputos a un grado leve, ¿verdad? Porque nuestro objetivo siempre, pues, lo ideal es que queramos que sea un 5, pero también tenemos que considerar que al momento que hay algo crónico también ocupamos cierto tiempo para lograr el objetivo más alto. Entonces también tenemos que contar, por ejemplo, la evaluación del logro va a ser diferente, por ejemplo, en un área de emergencias o en un área de hospitalización, ¿verdad? Porque inclusive el paciente que podemos tener en un área de emergencias es un paciente que probablemente puede ser trasladado porque tenga que ser hacia otra sede o también por situaciones económicas, en el caso que sea en la parte privada, ¿verdad? Que la persona no pueda contar con los recursos. Entonces tenemos que también ir midiendo esos logros, esos resultados con el tiempo estimado que podemos tener a ese paciente en el área de urgencias en este caso. Vamos a tener el otro que va a ser la disnea en reposo. Vamos a pasar de un grado sustancial, que es cuando ingresó, que esa fue la evaluación nuestra, vamos a pasar a una disnea en reposo a un grado 5. ¿Okay? Aquí es donde el paciente se va a sentir menos irritable, vamos a ver lo que va a estar un poco, va a hablarnos más, va a ser más comunicativo. Ese es el logro que nosotros tenemos que evaluar en cada uno de los diagnósticos. Y como último, el último diagnóstico es el deterioro del intercambio de gases relacionado con el patrón respiratorio ineficaz. Este va de la mano y tiene mucha relación con el diagnóstico anterior, ¿verdad? Aquí vamos a tener la planificación, que va a ser el manejo de la vía aérea. Vamos a tener las actividades NIC, que va a ser administrar broncodilatadores según corresponda, administrar aire u oxígeno, que debe ser humidificado según corresponda, colocar a un paciente en una posición que alivie la disnea, ¿verdad? Porque si vamos a tener un paciente con disnea, no vamos a tenerlo completamente acostado, boca arriba. Tenemos que darle una posición adecuada, vigilar y evaluar el estado respiratorio y de oxigenación, y siempre mantener lo que es la permeabilidad de las vías aéreas. El indicador, en este caso, en este diagnóstico, vamos a tener dos, lo que es el estado respiratorio, el intercambio gaseoso, y en el criterio de evaluación vamos a tener la disnea en reposo. Al ingresar tenemos una categoría de sustancial, y al evaluar el logro con las acciones realizadas por enfermería, vamos a pasar de algo sustancial, de una categoría sustancial, a una categoría leve. Entonces aquí estamos logrando un resultado significativo, el cual nos va a dar una buena orientación a el manejo que estamos realizando en el paciente. Vamos a tener la saturación de oxígeno, que llegó con una desviación moderada del rango normal, y vamos a pasar a un grado 5, donde vamos a tener sin desviación del rango normal. Okay. Acá también, ¿verdad? Si ustedes pueden observar, en lo que fue la evaluación del logro, siempre logramos un buen resultado, logramos elevar esa categoría. En algunos casos, no podemos lograr a que pasemos a esta categoría, subir de nivel. Entonces ahí es donde tenemos que ver cuáles acciones se deben corregir, cuáles acciones se deben involucrar más para lograr un resultado adecuado en este paciente. Vamos a tener lo más importante, ¿verdad? Nosotros como profesionales en enfermería, lo que es la educación. Los pacientes siempre nos escuchan mucho, ya que estamos como constantemente en la administración de todos los medicamentos en sus vías, en saber cómo está, cómo se siente, en si vamos mejorando o no vamos con mejoría. Vamos a tener a proporcionar información al paciente acerca de la enfermedad. Es importante comunicar al paciente qué es por lo que está pasando, ¿verdad? Porque también llegamos, cuando tenemos una valoración en enfermería, ya sea en triage o en observación, tenemos que también mantener la calma con el paciente. Tenemos que ver también los procesos ansiosos que se pueden generar ante el miedo, por ejemplo, de una enfermedad. Instruir al paciente sobre cuáles son los signos y síntomas que debe notificar al profesional sanitario, según corresponda. ¿Cuáles son los signos o síntomas que pueden, en un momento, ¿verdad? En emergencias podemos tener un paciente que puede estar estable, pero en cualquier momento podemos pasar a un paciente estable a inestable. Entonces es importante saber comunicar al paciente también si hay alguna sensación diferente, si hay algún síntoma nuevo. Informar al paciente acerca del propósito y acción de cada medicamento. Siempre, ¿verdad? Es importante brindar la educación al paciente. ¿Qué es lo que puedo sentir
con el medicamento administrado, cuál va a ser el efecto secundario. Importante saber, decirle al paciente cuáles son los síntomas, por ejemplo, de alguna reacción alérgica, porque siempre con los medicamentos tenemos este riesgo. Advertir al paciente de los riesgos asociados a la administración de medicamentos caducados. Esta educación me pareció muy interesante porque, bueno, a mí, en mi caso, me ha sucedido mucho que al recibir pacientes que tienen, por ejemplo, antecedente patológico de asma crónica o que tal vez no han tenido crisis en cierto tiempo. Me ha sucedido que, por ejemplo, llega un paciente asmático que utilizó, su última crisis fue hace año y medio, 2 años, y utilizó el salbutamol o la beclometasona que tenía en el armario, ¿verdad? Y ese paciente no lo educaron anteriormente, ¿verdad? Para saber si el medicamento vencido, qué alteraciones le puede producir o que no puede producir algún efecto deseado para esta enfermedad. Es importante también educar al paciente en este tipo de cosas, que son minuciosas, ¿verdad? Pero son importantes y que van haciendo un cambio también, ¿verdad? Porque de paciente a paciente se va pasando esa información que es de relevancia, donde sí, voy donde mi vecina, entonces es importante que sepan que revisar los medicamentos vencidos en este caso. Y por último, tenemos lo que es incluir a la familia, allegados y según corresponda. Cuando tenemos un paciente, la familia que está afuera también se vuelve paciente nuestro, ¿verdad? Porque sabemos que si la persona estamos en la parte fisiológica, en observación, contamos con la familia donde estamos en la parte de, en este caso, salud mental, que puede ser una mamá o un papá que se puede encontrar ansioso por cómo está su hijo, qué tratamiento. Es importante también brindar educación e incluir a la familia para que encontremos una manera de confort en todos los presentes. De forma de conclusión, vamos a tener que el asma tiene un gran impacto en la salud pública, aumentando el riesgo de muerte. Y como vimos anteriormente, lo mencionado por el doctor Bustillo, la prevalencia que tenemos a nivel de Costa Rica en la parte de epidemiología es bastante, es abundante. Inclusive somos uno de los países que estamos más afectados con esta patología. Evitar factores de riesgo, manejo de las comorbilidades y diagnóstico oportuno. Educar para un adecuado control y adherencia a los medicamentos. Y bueno, ya esta sería nuestra presentación. Les agradecemos mucho la atención brindada. Esperamos que sea de bastante crecimiento. En realidad, gracias a las personas que nos invitan, ¿verdad?, a este tipo de presentaciones. Es importante. Y si tienen alguna duda, consulta, con mucho gusto, el doctor Bustillo y mi persona, estamos para esto. Y también, si algún compañero tiene algo que aportar, bienvenido.